hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos en el estudio de la Confesión de Filadelfia 1742 en su capítulo 32 respecto a la Cena del Señor. Ahora con los artículos 3 y 4. Como ya habíamos dicho anteriormente, este capítulo se ha mantenido de una manera constante, así en Londres 1689 como en la Confesión de Westminster 1647, sufriendo mínimos cambios, lo cual demuestra una unidad dentro de la ortodoxia reformada o protestante respecto a este tema frente a los abusos y la corrupción que la Cena del Señor había sufrido por el sacramentalismo romanista. En el artículo 1 y 2 habíamos visto qué es y qué no es la Cena del Señor en la clase anterior. Hoy vamos a ver en los artículos 3 y 4, porque esa es la estrategia utilizada a lo largo de la confesión en varios artículos, y lo cual era común como parte de las confesiones históricas. Se declaraba la doctrina y se rechazaba el error. Vamos a ver entonces los elementos designados para la ordenanza o cómo es o opera la liturgia en la ordenanza de la Cena del Señor. Específicamente en cuestión de la liturgia, bíblicamente cómo está establecido. Aquí para aclarar, la liturgia viene del griego leiturgos, que significa servicio, y es utilizado en varios pasajes de la Biblia. Pero en cuanto a la iglesia, habla del orden de las ceremonias dentro de la iglesia. La liturgia representa la forma en que se deben hacer, por lo menos según se describe la esencia. Alrededor de este núcleo litúrgico, que es común, porque es lo que se confiesa, es lo que está establecido en la Escritura, las iglesias pueden añadir elementos que no contradigan y es legítimo. Como por ejemplo, el ponerse de pie a la hora de presentar los elementos, el que se celebre la cena de mañana, de tarde, la frecuencia a determinar. Eso es una cuestión particular de las congregaciones, no es algo de la común confesión. Dice el artículo 3, el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y el vino, que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen de la copa participando ellos mismos y den ambos a los participantes. Ese es el núcleo. Si usan la asistencia de los diáconos o lo ofician solamente los pastores, eso ya es o corresponde a una particularidad de cada iglesia local. Este es el núcleo de lo que enseña la Escritura. Esto es lo que refleja la unidad de la iglesia. Entonces es importante definir eso. Aquí va a hablar entonces de la ordenanza en cómo se debe ejecutar la liturgia en su esencia. El Señor Jesús es de aquí de donde parte este punto central. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros. Primer punto. ¿Quiénes son los designados para oficiar la Cena del Señor? Los pastores, los ministros. Más atrás, unos capítulos más atrás, en el capítulo 29, hablando respecto al bautismo y la Cena del Señor. Dice en su artículo 2, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Solamente por aquellos cualificados y llamados.
por sus ministros. Ahora aquí me dice, el Señor Jesús mismo ha designado a sus ministros, a los pastores. Aquí es algo importante de señalar, y como ya había dicho en la clase anterior, en estos tiempos es importante una vez más volver a rescatar la cena del Señor, volver a definir las verdades de la cena del Señor, porque se han cometido excesos y corrupciones en nuestros días respecto a esta sagrada ordenanza. Son los ministros, los oficiales, aquellos que deben oficiar, valga la redundancia, la cena del Señor. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchos hablan de celebrar la cena por familias. Y el padre de familia orando oficia los elementos para que participen los de su hogar, justificándose en que el padre es sacerdote del hogar. La justificación aparentemente maravillosa, pero hay un problema con eso. No es un ministro ordenado por el Señor, para la palabra. Por la palabra, los que ofician la cena del Señor son los pastores, diáconos en su defecto de no haber, pero son los oficiales de la iglesia. Son los oficiales de la iglesia los designados por Cristo, aparte que la cena del Señor es representación de nuestra participación en la comunión con Cristo como iglesia, no para celebrarse en familias particulares, no para celebrarse en casas, no para celebrarse en ceremonia de bodas, que lo he visto y es una cosa terrible. Es para que participe la iglesia, no personas exclusivas. No se puede abusar de la cena del Señor, haciéndolo de una manera que Él no ha establecido. ¿Con qué función el Señor designó a sus ministros? Bueno, para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino. Aquí es algo importante aclarar. Para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y que los aparten del uso común para el uso sagrado. ¿Qué dice la confesión? Que son pan y vino comunes y corrientes. El pan que preparan en la panadería y el vino que se prepara en un lagar, en un viñedo, vaya a saber dónde. Son pan y vino que tienen un uso común y que por la oración y la bendición de los ministros son apartados para el uso santo, para el uso sagrado particular del ministerio. Es respetable, y esto quiero decirlo con cuidado, porque es por el texto, es por la escritura, pero puedo decir que es una cuestión personal. Es respetable a algunos hermanos que por reverencia al Señor, por amor a los débiles en la fe, se abstengan de usar el vino. Es respetable, pero amados hermanos, es importante aclarar que los elementos son importantes. Valga la redundancia. No es algo a tomarse a la ligera. El orden establecido por el Señor y declarado en la confesión no es algo de tomarse a la ligera, como si no fuera relevante los elementos. Espero se entienda, porque trato de ser respetuoso. Pero no se pueden tomar elementos cualquiera, no definidos por la escritura, por la confesión, y pretender que se está celebrando correctamente la cena del Señor. Porque bueno, no importa tanto el símbolo, sino más bien lo que significa. Nosotros estamos participando. Si no importara tanto el símbolo, el Señor no hubiese usado vino, hubiese usado agua. O hubiese dicho,
usen cualquier cosa, o Pablo hubiese instruido a los corintios en algo más que no fuera el vino, porque de Jerusalén a Corinto y desde la cena del Señor a que Pablo escribe primero a los Corintios 11 pasaron años, y con todo se mantenía la misma tradición, dice Pablo, tal cual se les había entregado. Y acá los confesores están haciendo exactamente lo mismo mucho tiempo después. El pan y el vino tienen un uso común y por la oración se apartan para un uso santo. Ojo también, no son pan y vino consagrados, hechos exclusivamente para el evento santo. No, son panes y vino común, de los que se pueden comprar en cualquier lugar, que por la oración y por la bendición son apartados para un uso santo. Que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan. Eso se debe hacer, tomar el pan y partirlo a los ojos, a la vista del pueblo, porque es importante esto. Y tomen la copa y, paréntesis, participando ellos mismos también, toda la comunidad de creyentes, ministros y miembros deben participar de ambos elementos. Den ambos a los participantes. Eso es lo que se debe hacer en esencia. Y los textos a los que apela son precisamente las instituciones de la Cena del Señor. Lucas capítulo 22. También están los textos paralelos de Marcos, Mateo y 1 Corintios 11. Pero vamos a ver solo uno porque ya esos los hemos mencionado en otros lugares. Lucas capítulo 22, del versículo 19 al 22. Dice Lucas, versículo 19. Tomó el pan y dio gracias y lo partió. Ese es el orden. Tomar pan, dar gracias, hacer la oración, apartar el elemento del uso común y partirlo diciendo, y esto lo repite Pablo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, dijo Jesús. Oró también por la copa y todos bebieron de esto. Por eso es que Pablo concluye, así que todas las veces que comiereis el pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos el Evangelio y nos apropiamos espiritualmente del Evangelio por medio de estos elementos físicos. Artículo 4. ¿Qué no se debe hacer esencialmente en cuestión del orden, en cuestión de la liturgia, sin violar la verdad central de esta ordenanza? En primer lugar, negarle la copa al pueblo. Esto era una práctica católico-romana popularizada en los siglos XII, XIII, XIV y en el siglo XV, en los siglos XIII y XV se hizo dogma fundamentalmente en el concilio de Letrán, el tercer concilio de Letrán y en el concilio de Constanza. De hecho, Juan Hus, famoso pre-reformador en Bohemia, lo que hoy es República Checa, fue condenado por hacer participar al pueblo en el vino de la Cena del Señor. Porque se creía, precisamente como se había instaurado desde el siglo XI en la transustanciación, que
se había instaurado ese dogma. Más adelante, próxima clase, vamos a ver eso. Que los elementos se transformaban en su sustancia, aunque en sus accidentes seguían siendo pan y vino. En la sustancia se transformaban en el cuerpo y la sangre del Señor. Más adelante vamos a explicar esto en próxima clase. Si había un accidente y se derramaba la copa, se derramaba un poco de vino, se arruinaba la misa. Porque era como si la sangre del Señor fuera derramada como algo inmundo, y por si las moscas, para evitar derramar, entonces el pueblo se le retiró al pueblo. Entonces vemos como el celo, que era una buena intención, el celo incontrolado, el celo insensato de los sacerdotes, la mala comprensión llevó a que se violara el mandamiento. Vemos como el legalismo que Jesús había denunciado, el legalismo de los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, había hecho que se violara el mandamiento de Dios. Habían cambiado la ley de Dios, los mandatos de Dios, anulado el mandato de Dios de que participaran todos los creyentes del vino de la cena del Señor, para establecer sus propios mandamientos. Y lamentablemente hoy día se ve mucho eso también. Como ya digo, al hacer ceremonias en las casas, al hacer ceremonias en las bodas como si fuese una ceremonia más, usando los elementos de la cena del Señor, y impedirle al pueblo participar de alguno de estos elementos bajo cualquier excusa, es pecaminoso, transgrede la esencia misma del mandato, que el Señor dijo: bebed de ella todos, comed de ello todos. Eso es importante, amados hermanos, que mantengamos la esencia de la verdad pura, tal cual nos fue entregada. El negar la copa al pueblo, el adorar los elementos, el elevarlos o llevarlos de un lugar a otros para adorarlos, y el guardarlos para cualquier pretendido uso religioso. Y hoy vemos también mucho eso. No lo toques, ese es el vino de la cena o el pan de la cena. Mejor guárdalo para la próxima cena, porque es un pan sagrado. Amados hermanos, luego de que el pueblo participa, luego de que la cena del Señor termina, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Solamente son apartados para el uso sagrado por la oración y la bendición, y para bendecir a la asamblea, pero es un pan, es un vino. Y no han perdido esas cualidades, el adorarlos, el guardarlos, el apartarlos, el llevarlo para algún lugar con algún pretendido uso religioso, el comerlos sin conciencia, o el dárselo a los niños sin conciencia, para explicarles qué significa, pensando que por el mero hecho de participar ya están recibiendo bendición de alguna manera. Eso es idolatría de los elementos, eso es incorrecto, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a la institución de Cristo, dice el escritor. El negar cualquiera de los elementos al pueblo y el adorar los elementos es contrario a las ordenanzas, es contrario a la esencia misma de esta ordenanza, que lo que apunta es al evangelio vívido, físico, y a la institución de Cristo. Y así se pueden decir muchas cosas al respecto, en cuestiones de errores que se pueden llegar a cometer.